Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian y en el video de hoy les voy a explicar el presente simple. Se piensa que el presente simple es un tema algo complicado, pero yo lo llamaría complejo. Lo que más dolor de cabeza nos va a dar van a ser las reglas. Estas reglas se van a aplicar a las terceras personas, que son he, she e it. El video lo voy a dividir en varias partes para que no haya ninguna confusión. En usos, reglas, estructura y lista de verbos. Bueno, vamos a comenzar. Pongan mucha atención. Vamos a iniciar con el primer apartado, usos. Aquí observamos que el presente simple puede ser usado en hábitos, hechos, o en acciones repetidas y o eventos. Yo les pongo aquí los usos para que ustedes aprendan en la vida cotidiana dónde utilizar el presente simple. Porque por lo regular los maestros nos ponen ejercicios y nosotros solamente seguimos las fórmulas y no comprendemos para qué utilizamos el presente simple. Un ejemplo sería si tú haces ejercicio de una manera rutinaria, es decir, lunes, miércoles o viernes. Ahí estás ocupando el presente simple, porque tú dirías, yo hago ejercicio los lunes, los miércoles y los viernes. Otro ejemplo sería, cada vez que mi tía se siente mal, ella va al doctor. Aquí igual estamos ocupando presente simple. Aclarando el tema de usos, vamos a pasar al siguiente. El segundo apartado son las reglas. Aquí me gustaría comentar que en el presente simple van a haber ciertas modificaciones a los verbos, las cuales muchas personas, incluyéndome, les decimos reglas. Estas reglas son las que les dan a muchas personas dolor de cabeza. Pero ustedes tranquilos, que lo vamos a llevar paso por paso. Como pueden observar, aquí tenemos a 3 pronombres personales, los cuales son he, she e it. Estos pronombres personales son los únicos a los cuales les vamos a aplicar las reglas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los demás pronombres que no sean estos que aparecen aquí en su pantalla son los cuales no les vamos a aplicar ninguna regla. Si están un poco confundidos, tranquilos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero primero vamos a explicar la primera regla, que es agregar S. Algunos verbos solamente se les va a agregar S cuando se estén utilizando en el presente simple. Por ejemplo, el verbo play va a cambiar en el presente simple cuando se esté usando con estos 3 pronombres personales a plays. Solamente se le va a agregar la S. Lo mismo va a pasar con read, like y listen, que quedaría reads, likes, listens. Por ejemplo, she likes football. A ella le gusta el fútbol. Estamos ocupando un pronombre personal de estos. ¿Qué quiere decir? Que le tenemos que aplicar reglas a los verbos. Tenemos un verbo. En la primera regla nos dice que le tenemos que agregar S a estos verbos. Play es uno de ellos, que en presente simple con esos pronombres personales se le agregaría una S que quedaría en plays. Por lo tanto, si estamos diciendo she plays soccer, esta sería una oración correcta. No podemos decir she play soccer sin la S porque aquí nos está diciendo que le tenemos que agregar una S a estos pronombres personales. I play soccer. Ustedes me pueden decir, Cristian, pero ¿por qué no le agregaste una S? Al pronombre I
no se le van a agregar eses a los verbos en el presente simple, solamente a los pronombres personales que tenemos aquí. Aclarado esto, vamos a pasar con otra regla. Les recuerdo que estas oraciones las vamos a armar más adelante. De igual manera me gustaría dejar algo en claro. Estos no son los únicos verbos a los cuales se les va a agregar la S. Hay muchísimos más, los cuales nosotros tenemos que aprender. En internet aparecen muchísimas listas de verbos. Si ustedes gustan, yo les puedo hacer una lista y dejárselas aquí abajo en PDF. Solamente déjenmelo saber en los comentarios. Aquí les puedo mostrar un tip el cual a mí me sirvió muchísimo. Por ejemplo, para aprendernos a cuáles verbos les tenemos que agregar ese, los podemos identificar. Aquí tenemos una consonante, que es la Y, y aquí tenemos una vocal, que es la A. Cuando a lo último veamos una consonante, pero antes de esa consonante esté una vocal, por lo regular se le va a agregar S. No siempre sucede así, pero es una buena técnica para identificar algunos verbos. Lo mismo pasa aquí, consonante y vocal. Aquí en like no podemos decir lo mismo porque está al revés si se dan cuenta. A lo último tenemos la vocal y antes tenemos la consonante. Ahí sería una excepción si tomamos la regla que yo les estoy diciendo. Aquí tenemos nuestra segunda regla, que va a ser agregar ES a los verbos los cuales su terminación sea CH, SH, S, SS, X y Z. Vamos a comprobar si es cierto. El primer verbo que tenemos aquí es watch. Este verbo termina en CH, por lo cual le vamos a agregar ES y quedaría en watches. Tenemos el segundo verbo, que es finish, el cual termina en SH. El tercer verbo es kiss, que termina en SS. El cuarto es push, que termina en SH. Y el quinto es teach, que termina en CH. Y por último tenemos affix, que termina en X. Como pudieron notar, algunos de estos verbos tienen estas terminaciones. Por lo tanto, le vamos a agregar ES. Acuérdense que solamente a estos pronombres personales cuando se estén utilizando en el presente simple. The finish quedaría en finishes. The kiss quedaría en kisses. The push quedaría en pushes. The teach quedaría en teaches. The fix quedaría en fixes. Y para dejar claro, estos solamente son algunos verbos. Hay muchos más. Pero ustedes ya saben que los que tengan estas terminaciones se les va a agregar ES. Aquí abajito les puse un ejemplo. He watches TV. Recuerden, estamos utilizando una primera persona, que es he. Después un verbo el cual termina en CH y le tenemos que agregar ES. Y ya por último colocamos nuestro complemento. Vamos con la tercera regla, que nos dice que cuando un verbo termina en Y, lo que tenemos que hacer es quitarle esa I y sustituirla por una latina y al mismo tiempo agregarle ES. Por ejemplo, el verbo try, utilizando estos pronombres, quedaría en tries. Le estamos cambiando la Y por una I latina y le estamos agregando ES. Lo mismo sucede para study y cry. Por ejemplo, study quedaría en studies. Cry en cries.
Sucede el mismo procedimiento. Le quitamos la Y y lo sustituimos por IES. Un ejemplo para que no se me pierdan es She studies English. Ella estudia inglés. Vamos por la regla número 4, que yo les llamaría excepciones, ya que no hay una forma de distinguirlos. También se le llama como verbos irregulares, solamente que lo vamos a poner en otro apartado. Por ejemplo, el verbo go en presente simple con estos pronombres va a ser goes. En do va a ser does. Como podemos observar, no hay una diferencia o no podemos decir que siguen un patrón. Un ejemplo sería He does his homework. Aquí, como pueden observar, le agregamos ES, cosa que ya teníamos familiarizada anteriormente. Pero tenemos que recordar que estos verbos son irregulares. Ahora, quinta regla. Esta no es más bien como una regla, sino como una observación. Aquí, por ejemplo, el verbo have cambiaría a has. Un ejemplo, It has money. Esto tiene dinero. Acordándose siempre que cuando vean verbos irregulares, quiere decir que cambian en su totalidad. Ya viendo unas reglas, vamos a pasar a la estructura. Aquí me gustaría realizar una aclaración. Para los pronombres personales, como ya les había dicho anteriormente, I, you, we y they, vamos a utilizar la forma normal. ¿Y cuál es la forma normal? Si ustedes tienen una lista de verbos, que por lo regular, si ya están viendo ese tema, la deben de tener, se van a su lista de verbos y encuentran los verbos en infinitivo, pasado, pasado participio y muchas veces el significado. La forma normal de un verbo yo le llamo al infinitivo pero sin el tú, solamente el puro verbo. Y a las terceras personas que son he, she e it, vamos a ocupar las reglas que ya vimos anteriormente. Acuérdense, estos pronombres personales van con la forma normal. El verbo siempre va a quedar en forma normal, que la forma normal es el infinitivo sin el tú, yéndose a su lista de verbos y así comprenderlo mejor. Y a las terceras personas vamos a ocupar las reglas que ya vimos. Dejando aclarado eso, vamos a pasar a armar las oraciones. Vamos con la primera forma de las oraciones, que es la forma afirmativa. Su estructura de ella es el sujeto, el verbo más el complemento. Aquí en el sujeto podemos ocupar cualquiera de estos que tenemos aquí. Yo decidí ocupar she. Ahora, después del sujeto nos dice que tenemos que tener un verbo. En este caso yo escogí el verbo like. Como aquí tenemos una tercera persona, nos dice que tenemos que seguir las reglas que ya vimos anteriormente. Si ustedes recuerdan, al verbo like hay que agregarle una S. Fue la primera regla, que quedaría en likes. Y después le agregamos el complemento que nosotros querramos. Así que nuestra oración quedaría como She likes fruits. A ella le gustan las frutas. Aquí les puse otro ejemplo. Yo decidí colocar el verbo I. Tenemos el sujeto. Después nos dice que tenemos que tener un verbo. Decidí colocar el mismo, like. Y después el complemento. En este caso lo hago para mostrarles la diferencia. Aquí en el sujeto, I, nos dice de que la forma del verbo tiene que ir normal. O sea que no le tenemos que agregar ninguna regla. Así que el verbo quedaría I like fruits. Si ustedes se van a su lista de verbos y buscan el infinitivo de like, les va a aparecer to like. Así que la forma simple sería like. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro.
La primera oración que les puse dice I study English. Seguimos siempre nuestra fórmula. El sujeto, el verbo y el complemento. Ahora vamos a checar que esté correcto. Yo decidí escoger I. Nos dice que hay su forma normal del verbo, que sería study. Y en el complemento English. I study English. Nos vamos al segundo ejemplo que dice He cries for you. Él llora por ti. Siempre sucede, ¿no? Bueno, aquí yo decidí escoger el pronombre personal he. Nos vamos y nos dice que hay que aplicarle reglas al verbo. Aquí yo ya le apliqué la regla. ¿Se acuerdan cómo era la forma simple del verbo cries? La forma normal del verbo era cry, pero como aquí estamos utilizando una tercera persona a la cual los verbos hay que aplicarles reglas, queda en cries. Me gustaría recordarles que aquí podemos ocupar cualquiera de estos pronombres personales. They study English, we study English, you study English. Porque nos dice que con estos siempre el verbo va en forma normal. Obviamente no podemos poner he studied English. Eso estaría muy mal porque nos dice que tenemos que seguir regla. Entonces quedaría como he studies English. En la forma negativa va a haber un cambio total. Pero para nuestro bien, ya que no vamos a ocupar ninguna regla. Vamos a ver el famoso don't y el doesn't. El don't lo vamos a ocupar para they, we, you y I. Y el doesn't para it, she y he. Recuerden, siempre que neguemos algo en presente simple se van a utilizar estos dos auxiliares. De igual manera así se les llama, al don't y al doesn't. Aquí les puse una estructura. Sujeto más don't or doesn't, más verbo normal más complemento. Para nuestra suerte, cuando estemos negando algo en el presente simple, el verbo siempre va a quedar en forma normal, va a quedar normalito. No le vamos a agregar ninguna regla y solamente vamos a seguir la del auxiliar. Si los enredé un poco, tranquilos, aquí vamos con los ejemplos. Seguimos nuestra estructura y yo escogí el pronombre personal de he. Ok, me voy aquí y nos dice que he siempre va a ir con doesn't. Ok, coloco el doesn't, ya está aquí colocado. Y después nos dice que tenemos que poner un verbo en forma normal. Yo le puse walk, que es caminar, más el complemento, que yo le puse to the school. Él no camina a la escuela. Otra aclaración que me gustaría decirles es que también se puede ocupar does not. Esto de doesn't se le llama contracción y a mi parecer es mejor porque es más utilizada en inglés. Por lo regular nunca vamos a ver does not, siempre vamos a ver la contracción. Vamos a ver el segundo ejemplo. Siguiendo nuestra estructura, nos dice que tenemos que tener un sujeto. Yo escogí I. Después nos dice que tenemos que ocupar don't or doesn't. En este caso, yo como escogí I, vamos a ver dónde está I, está aquí. Nos dice que con I va a ir don't. Por lo tanto, aquí va a ir don't. Después el verbo en forma normal, escogí walk to the school. Aquí también podemos observar una contracción y su forma larga. Como les dije anteriormente, siempre utilicen la contracción. Si escogemos He does not walk to the school o I do not walk to the school, es correcto. Como pudieron observar, cuando hay un auxiliar que es doesn't or don't, el verbo siempre va a quedar normal, así que no tienen nada de qué preocuparse. Cuando estén haciendo un examen del presente simple, si es que van a presentar uno,
Recuerden que en la forma negativa el verbo siempre va a quedar normal. Solamente hay que aprenderse con qué sujetos va doesn't y con qué sujetos va don't. Vamos a ver más ejemplos. En la primera oración tenemos el sujeto, el don't o el doesn't, dependiendo si escogí she, tenemos que es doesn't. El verbo normal, que es read, más el complemento. She doesn't read books. Ella no lee libros. Nuestro segundo ejemplo. They, el sujeto, yo escogí date, don't or doesn't. Nos vamos a, si escoges they, es don't. They don't, verbo normal, read más el complemento, books. They don't read books. Aquí al lado les puse una muestra de algo incorrecto en inglés. Me pueden decir, Cristian, pero es una tercera persona y tiene que tener una S o hay que aplicarle regla a las terceras personas. Solamente se les va a aplicar esas reglas cuando esté la oración en afirmativa. Solamente. Cuando ya tenga un auxiliar como lo es el doesn't, el verbo va a quedar normal, ya sea tercera persona o no. Por lo tanto, la oración correcta sería esta. She doesn't read books. Esto nunca lo escriban. Por último, vamos con la forma interrogativa, que es muy parecida a la forma negativa en el uso de auxiliares. Pero en este caso, en vez de don't va a ser do y en vez de doesn't va a ser does. Estos pronombres personales van a ir con do y estos van a ir con does. Esto se lo tienen que aprender de memoria para no estar batallando a la hora de hacer las preguntas. Vamos a comenzar viendo la estructura de la forma interrogativa. Nos dice que primero va do o does, después el sujeto, después el verbo en forma normal más el complemento. Esto quiere decir que no reglas en la forma interrogativa, un punto a favor de nosotros. Recuerden que si su maestro les pregunta por qué en la forma interrogativa y negativa no se utiliza regla, es porque estamos utilizando auxiliares. Esa es la respuesta más simple. Primero, nos dice que tenemos que escoger do or does. Yo decidí escoger do. Después nos dice que tenemos que escoger un pronombre personal. En este caso, si escogí do, tengo que escoger cualquiera de estos que están aquí. Yo escogí you, más un verbo cualquiera en forma normal. Yo escogí play, más el complemento, que es the piano. Y no se les voy a olvidar ponerle esto, porque en los exámenes muchos maestros si no se lo ponen se los van a poner mal. Así que por favor recuerden el signo interrogativo. Nuestra pregunta quedaría como ¿Do you play the piano? Esto igual es muy importante que se lo aprendan, ya que es la respuesta a la pregunta. La podemos contestar como que sí o no. ¿Tocas el piano sí o no? Si queremos decir que sí, contestamos yes, I do o no, I don't. Aquí alguien más nos está preguntando a nosotros que si tocamos el piano. Así que vamos a contestar sí, yo lo toco, no, yo no lo toco. Por eso no se agarra este pronombre personal de aquí, porque no podemos contestar que si tú lo tocas. Vamos al español. ¿Tocas el piano? Sí, yo lo toco. No, yo no lo toco. Si los revolví un poco, vamos al segundo ejemplo. Does she work in the morning? Vamos a guiarnos de la estructura. Does nos dice que después va el sujeto. Si escoges does, tiene que ir cualquiera de estos tres. Yo escogí she. Después el verbo en forma normal, work, más el complemento in the morning, más el signo interrogativo. Y contestaríamos como yes, she does. No, she doesn't. Aquí, como pueden observar, sí tomamos el pronombre personal que está aquí en la pregunta. Se coloca aquí. ¿Ella trabaja en la mañana? Sí, ella trabaja.
No, ella no trabaja. Vamos con los últimos 2 ejemplos. Do you play soccer? Y podemos contestar, no, we don't. O, yes, we do. Recuerden que también you significa ustedes. Si no se saben los pronombres personales, aquí abajito les dejo un enlace de un video que yo ya hice anteriormente. ¿Ustedes juegan fútbol? No, nosotros no jugamos. Sí, nosotros sí jugamos. Por último, vamos a ver un repaso del presente simple. Vamos a ver si es cierto que ustedes entendieron. La primera oración dice, Anna listened to music. En este caso no estoy utilizando pronombres personales, estoy utilizando directamente nombres. Anna listens to music. En este caso, Anna ¿a qué hace referencia? A una persona. Siendo más específicos, a una mujer, a ella. Por lo tanto, también podemos decir, she listens to music. Ella escucha música. Entonces, si Ana hace referencia a ella y estamos en una oración afirmativa en presente simple, al verbo le tenemos que agregar la regla correspondiente. En este caso se le agregaría solamente S. ¿Y por qué la oración es afirmativa? Simple, porque no tenemos ni don't ni does. Or doesn't or do. Vamos con el segundo ejemplo. Juancho, Juancha y Juan don't speak English. ¿A qué hacen referencia estas 3 personas? A they. Los podemos sustituir por el pronombre personal de they y quedaría como they don't speak English. Aquí no podemos utilizar doesn't porque no estamos haciendo referencia a él, a ella o a esto. Estamos haciendo referencia a they, a ellos. El tercer ejemplo dice, ¿Does Sarah love Santiago? Sarah está haciendo referencia a ella, a una mujer. Si se acuerdan, she siempre va a ir con does. Y recuerden, cuando estamos utilizando un auxiliar, aunque sea tercera persona, el verbo queda normal, no se le agrega una S. Y podemos contestar como yes, she does, no, she doesn't. El último ejercicio dice, Pablo reads poems. Podemos notar que la oración es afirmativa y que tenemos una tercera persona que es Pablo, el cual está haciendo referencia a él. Por lo tanto, tenemos que agregarle la regla correspondiente al verbo. En este caso, read solamente se le agrega una S. Y eso sería todo. Esta se trata de una oración afirmativa. Esta de una negativa. Esta es una pregunta. Y la última es una oración afirmativa. Espero que les haya gustado el video de hoy y si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto les voy a responder. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.